tengamos un pensamiento con respecto al gozo, al gozo que debe haber en nuestra vida, al gozo verdadero. Y precisamente yo, para comenzar, voy a leer Romanos 8:18. Va a decir, pero ¿esto qué tiene que ver con el gozo? Pero precisamente ahí el apóstol nos hace nos da una clara idea de cuál es nuestro futuro, de cómo está mi vida. Como decía Edgardo antes, estamos viviendo tiempos muy difíciles, ¿no? En donde vemos claramente que este mundo está bajo el poder del maligno, ¿no? Como claramente dice la palabra de Dios. Y como dice la palabra de Dios también, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes del aire. Nuestra guerra es totalmente superior a carne y sangre. Entonces, cuando vemos un adolescente que es lamentable con un pañuelo verde, no es nuestra enemiga, es simplemente una víctima, ¿no? Porque detrás de esa chica, que quizás no tiene ni idea lo que es defender, que está defendiendo la muerte, ella es una triste víctima de ese texto que nos habla claramente la palabra de Dios, que nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, nuestra lucha es contra Satanás, que tiene engañado, dominado este mundo, y es por eso que vivimos en esta sociedad que cada vez está con mayor decadencia. Y eso se ve reflejado en todos los aspectos, desde las pequeñas cosas hasta las grandes cosas. Las desigualdades económicas, ¿producto de qué son? Producto del pecado, nada más y nada menos, producto del egoísmo humano. Es una cuestión de redistribución, mucho en manos de unos pocos y pocas personas en manos de muchas riquezas, y la gran mayoría, no solamente de este país, ¿no? sino de la sociedad en general, que está pasando necesidad. ¿Y eso es debido a qué? Al engaño, al odio, a la soberbia que tiene el amor al dinero, el amor despiadado hacia amontonar riquezas, la falta de temor a Dios, el hecho de que Dios no está presente en la vida del ser humano. Y el otro día leí un artículo de la diferencia que hay en países del primer mundo como Gran Bretaña, que en siglos anteriores ellos vivían realmente en una sociedad que era temerosa de Dios. Y hoy es totalmente distinto, ¿no? Es una sociedad que ha dado las espaldas a Dios, como tantos otros países de Europa. Y ahí se ve la decadencia. Y sin embargo hoy los políticos, como en el día de hoy que hemos tenido que elegir, nos hablan de que van a solucionar los problemas, pero sabemos claramente, a la luz de lo que dice la palabra de Dios, también acá, en Romanos capítulo 8, que esta tierra está sujeta a corrupción, y debe ser restaurada, debe ser reciclada. Ustedes recuerdan, hay 3 R, que son las 3 R de la ecología: reutilizar, reciclar y reducir. Son 3 R que pondera esta organización Greenpeace para que tengamos un mundo mejor, pero sabemos que es totalmente todo lo contrario. Este mundo cada vez está de mal en peor, y la creación también sufre por el engaño del hombre, por los desastres que el hombre hace en la naturaleza. En esta sociedad nos toca vivir, estamos en medio de ella como hijos de Dios, y no deben ser cosas que nos quiten el gozo. Todas las cosas que nos rodean, todas las cosas que tenemos que sufrir cada día de nuestra vida, o que hemos sufrido o que vamos a sufrir, no debe quitar el verdadero gozo, que es el gozo de la salvación. Romanos 8:18, ¿qué dice ahí el apóstol? Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y el 19 dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios,
Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, dice, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Yo por mi trabajo, no soy médico, pero por mi trabajo constantemente tengo que ir a la guardia, por ejemplo, de PAMI 1, y tengo que entrar y pasar por donde están los enfermos terminales, ¿no? Y es realmente, me pongo a pensar, esto es la clara consecuencia del pecado en el hombre, Es el ejemplo más claro de lo que el pecado produce en el hombre. Y este no es el fin, este es el principio, lamentablemente, ¿no? Porque como dice la palabra de Dios, está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Y nosotros quizás, si Dios no nos lleva antes, por medio del arrebatamiento, vamos a tener que pasar por una situación similar al final de nuestros días, ¿no? Ojalá que no, pero como dice acá la palabra de Dios, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y nosotros, hay una parte de nuestra redención que aún falta, que es la redención del cuerpo, ¿no? Cuando el Señor nos dé cuerpos nuevos y como dice la palabra de Dios, allí nuestro gozo y nuestra felicidad será completada y será eterna. Y la palabra de Dios dice, estad siempre gozosos, allí en 1 Tesalonicenses 5:6. Y también leí algo que ustedes seguramente lo saben. Si nosotros decimos que el texto más cortito es Juan 11:35, Jesús lloró, pero en griego no es el texto más corto. El texto más corto es estad siempre gozosos. En griego, decía el hermano Núñez, si ustedes lo recuerdan, que él vino a unas conferencias hace 3 años atrás, él decía que en griego, estad siempre gozoso, tiene menos letras que Jesús lloró. Y cuánta enseñanza nos deja, ¿no? Este imperativo que Dios nos demanda a cada uno de nosotros. Estad siempre gozosos. Filipenses 4:4 dice, regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos. Pero ¿qué es este gozo? No estamos hablando de una felicidad, de una alegría externa, porque si vemos hoy el mundo realmente se divierte. Hoy en los celulares cualquiera de nosotros está obligado a estar en un grupo laboral y tiene que quizás sufrir los videos interminables que se mandan y que en el mundo genera quizás alegría, risa pasajera, pero eso no es el gozo del cual habla la palabra de Dios. El gozo de lo que habla la palabra de Dios no está sujeto a las circunstancias, y es por eso que la palabra de Dios nos enseña claramente que nuestro gozo no debe estar atado a las circunstancias que nos toque vivir. Nadie sabe por cuáles cosas vamos a pasar si Dios lo permite, de acá a un mes, a un año, a 2 años o a 5 años, nadie lo sabe, pero sí Dios nos demanda que debemos estar gozosos, más allá de todas las cosas, las circunstancias externas, las cosas que nos puedan pasar en este mundo, no debe quitarnos el gozo, no debe quitarnos este gozo de la salvación. Y yo quería leer 1 Juan capítulo 1, el versículo 4, dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él,
y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Qué es lo que nos puede quitar el gozo de la salvación? El pecado, ¿eh? Es lo único que debe o que puede quitarnos el gozo. ¿El pecado qué? El pecado no confesado, porque somos imperfectos, tenemos errores y podemos caer, pero Dios demanda ¿de qué? Que debemos arrepentirnos y pedir perdón. Por eso, cuando la palabra de Dios acá dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Se está refiriendo a los creyentes, a los cristianos. Debemos confesar nuestros pecados, porque el pecado nos quita lo principalmente, el pecado no confesado, ese pecado oculto, nos quita el gozo de la salvación. Allí en el Salmo 51, cuando lo leemos, vemos claramente una clara expresión del salmista. Él había caído en pecado y ¿qué había perdido? El gozo. Es por eso que él dice, devuélveme el gozo de mi salvación. El pecado no confesado quita el gozo en nuestra vida. Que nada ni nadie nos quite el gozo de la salvación, el gozo de la salvación. Dios nos cuida. Allí la palabra de Dios, en Zacarías 2:8, la palabra de Dios refiriéndose al pueblo de Israel, dice que Dios los cuida como la niña de sus ojos. Y sabemos que la niña de los ojos es una parte del ojo muy sensible, que puede generar irritación, puede generar malestar. Y la palabra de Dios nos da esta promesa, que Dios nos cuida como la niña de sus ojos. Dios está constantemente dependiente de nosotros y Él está dispuesto a bendecirnos. Él está dispuesto a ayudarnos a que no perdamos el gozo. Y en la palabra de Dios encontramos innumerables ejemplos, ¿no? Salomón, mientras él estuvo de acuerdo a la voluntad de Dios, cuando él vivió de acuerdo a la voluntad de Dios, tuvo gozo, pero su final no fue el mismo. Él se alejó de Dios y su vida fue un fracaso, su reino fue un fracaso. Pero el ejemplo más sublime que tenemos de gozo lo encontramos allí en Hebreos 12:2. ¿Qué dice la palabra de Dios allí? El ejemplo más sublime de gozo lo encontramos en el Señor Jesús. ¿Qué nos dice la palabra de Dios allí en Hebreos 12:2? Puesto los ojos en Jesús, ¿no? El autor y consumador de nuestra fe. Dice el versículo 1, por tanto, teniendo también en derredor nuestra tan grande nube de testigos, porque a pesar de que nosotros pensamos que no, hay muchos que tienen los ojos puestos en nosotros y nos miran, nos observan, están pendientes de cómo es nuestro comportamiento, ¿no? Diariamente en el trabajo o en donde nos desarrollamos diariamente. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y después, ¿qué dice? Nos habla del gozo, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. En Jesús encontramos el ejemplo más clarificador de lo que es el verdadero gozo. El Señor Jesús pasó por la cruz. ¿Y qué nos dice aquí la palabra de Dios? Delante de él tenía el gozo, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. El resentimiento nos quita el gozo. Todas aquellas cosas negativas que podemos atesorar en nuestra vida, esas son todas cosas que nos quitan el gozo de la salvación. Y el ejemplo, uno de los ejemplos más claros lo podemos encontrar en la historia de Jonás, ¿no? Resentido con la nación de Nínive, y le había traído a él dolor, odio, mucho sufrimiento. El resentimiento nos quita el verdadero gozo, el gozo de la salvación.
allí en Nehemías capítulo 8, que encontramos realmente una clara lección para nuestra vida, ¿no? Cuando Nehemías junto a Esdras abrió la ley, abrió la palabra de Dios. ¿Qué nos dice allí la palabra de Dios en Nehemías? Capítulo 8. Lo tengo anotado acá. ¿O alguien lo puede leer? Nehemías 8, 8 al 10. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: Id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Muy bien, muchas gracias. Esa es la expresión que quería recordar. El gozo de Jehová es vuestra fuerza. Allí desde el versículo 1 del capítulo 8 nos dice que Nehemías y Esdras reunieron a todo el pueblo junto a la puerta de las aguas y nos dice que ellos abrieron la palabra y la palabra de Dios dice que les generó, como decía, llanto. Ellos frente a abrir la palabra les generó llanto, les generó dolor. ¿Pero qué dolor? En el buen sentido. Les generó tristeza en el sentido de que la palabra de Dios estaba causando un efecto en la vida de ellos. Y es por eso que ellos lloraban y es por eso que aquí Esdras termina con estas palabras. El gozo es lo que nos da la fuerza. El gozo es lo que nos da la fuerza. ¿De qué forma nos acercamos a la palabra de Dios? Qué enseñanza para nosotros, ¿no? Que muchas veces nos acercamos a la palabra de Dios rutinariamente y no dejamos que ella realmente nos hable y cambie nuestra vida. Este pueblo demostró eso, una total concentración, una total humildad, se entregó por entero a la palabra de Dios y cuando leía dice que ellos lloraban y comprendieron que el verdadero gozo es la fuerza de nuestra vida. Más allá de lo cual tengamos que pasar, el verdadero gozo es la fuerza para nuestra vida. Romanos 14, 17, porque muchas veces ponemos énfasis en cosas que son importantes, pero no son las totales, no son las más importantes. Ustedes recuerdan allí en Lucas capítulo 2, versículo 10, cuando los discípulos se acercaron al Señor Jesús y ellos estaban como, podríamos decir así, agrandados, ¿no? Porque decían, los demonios se nos sujetan. ¿Y qué le contesta el Señor Jesús? No se alegren por eso, alégrense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. A veces entramos en el servicio cristiano en una lucha, en una competencia, en una rivalidad que no es de Dios, que no tiene sentido. Y ahí la palabra de Dios en Lucas capítulo 2, versículo 10, nos está diciendo que lo más importante es valorar esto, que nuestra vida, nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Eso es lo esencial, disfrutar del verdadero gozo, de la íntima comunión con Dios. Aquellos que tenemos muchos años, acá hay muchas personas jóvenes, pero miramos atrás y vemos a veces cuánto tiempo hemos malgastado en rivalidades que no tenían sentido, ¿no? En el servicio cristiano, para ver, como dice la palabra de Dios, a ver quién era el mayor. Y eso el Señor nos dice que no es lo más importante. Lo más importante es que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Lo más importante es mi relación con Dios, es poder disfrutar de ese gozo verdadero que solamente se da si tenemos una íntima comunión con Dios. Porque si no tenemos una íntima comunión con Dios, lo más probable es que el servicio no lo disfrutemos y lo más probable es que el servicio a Dios sea quien nos quite el gozo, lamentablemente. Como dice la palabra de Dios, este pueblo de labios me honra,
pero su corazón está lejos de mí. Lo más importante es que nuestro corazón, nuestra vida, viva en una íntima comunión con Dios, vivir una vida agradable a Dios. Y por eso Romanos 14, 17, ¿qué nos dice? No se está refiriendo al reino milenial de Cristo, como decíamos antes, ¿no? Porque dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios se está refiriendo a nuestra vida espiritual, a nuestro ser, a toda nuestra vida espiritual, a nuestra vida como cristianos. No es solamente comida y bebida, dando a entender que eso no es lo más importante. Lo más importante es lo que dice acá, es la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo. Es la paz en el Espíritu Santo, ¿no? En la palabra de Dios, cuando hay términos en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, que son términos que Dios dispuso ¿para qué? Para poder abrir nuestra limitada inteligencia y poder comprender la obra salvífica que el Señor Jesús hizo a favor de cada uno de nosotros. Y uno de esos términos es el término regeneración, que significa nuevo nacimiento. Nosotros fuimos engendrados nuevamente gracias a la obra que el Señor Jesús derramó una vez y para siempre en la cruz, muriendo como decíamos antes. Y esa regeneración debe producir un verdadero cambio en nuestra vida. Hemos nacido de nuevo, no hemos nacido de carne, sino que hemos nacido de Dios. Por eso cuando Nicodemo allí en Juan capítulo 13 le acercó al Señor, él no podía comprender cómo nacer de nuevo, cómo puede ser nacer de nuevo. Y el Señor Jesús que le contesta, de cierto os digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. A ese reino de Dios se está refiriendo acá la palabra de Dios. Al disfrutar de esa nueva vida que Dios implantó desde el momento en que fuimos salvos y obtuvimos la salvación y la vida eterna. Que esa lucha que hay entre el viejo hombre y el nuevo hombre, que prevalezca la nueva vida. Y para eso, ¿qué es necesario? Es necesario la obediencia, es necesario la humildad, es necesario, como escuchábamos antes, reconocer la soberanía de Dios. La soberanía de Dios trae consuelo en nuestra vida. Cuando uno reconoce y está al tanto y tiene en su vida constantemente presente de que Dios es soberano, Él tiene el poder absoluto y Él va a hacer con nuestra vida lo que quiera, sea positivo o negativo, nosotros lo debemos aceptar. Él es soberano y esa soberanía es la que nos debe traer paz en nuestra vida, que ningún cabello de nuestra cabeza se va a caer sin que Dios lo permita. Por eso la soberanía de Dios nos debe traer también consuelo, que nada nos quite el gozo, que nada de las cosas de este mundo por las cuales podamos pasar nos quite el verdadero gozo, el gozo de la salvación. Jeremías 15, 16, ¿qué nos dice la palabra de Dios allí? Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Recordemos lo que leímos de Nehemías cuando el pueblo se reunió y comenzó a llorar cuando abrían el libro de la ley. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. ¿Qué término más claro? Refiriéndose a que nosotros debemos acercarnos a la palabra de Dios, que es el espejo. ¿Pero de qué forma debemos acercarnos? Con humildad, con arrepentimiento, dejando que la palabra de Dios nos hable verdaderamente y que transforme nuestras vidas. Y yo quiero terminar con un texto muy conocido, porque no quiero ser tan largo, que lo encontramos allí en Romanos 12:12. Recuerdo que hace muchos años leí un artículo sobre este texto que decía que este era el triángulo de la vida, y es realmente así. Si cumplimos esto, tenemos la vida de verdadera. ¿Qué dice Romanos 12:12? Gozosos en la esperanza,
sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Si cumplimos esto, no hay nada ni nadie que pueda quitarnos el verdadero gozo. Gozosos en la esperanza que tenemos cada uno de nosotros, que si nuestros días los vamos a pasar en PAMI 1 o en PAMI 2, va a ser solamente unas pocas horas, y después nuestro gozo y nuestra felicidad será completada, porque tenemos una esperanza que es totalmente superior, y una esperanza que, como dice la palabra de Dios, purifica nuestros corazones, purifica nuestra vida. Sufridos en la tribulación, ya hemos dicho muchas cosas, ¿no? Tribulación, todas las cosas por las cuales debemos pasar, debemos ser sufridos y aceptarlas, no resistirnos, no reprocharnos, no reprochar nada a Dios, sino aceptar lo que Dios nos permita pasar. Y otra cosa importantísima, constantes en la oración, el tener una vida de oración. Qué importante es para nuestra vida. Sabemos que hay otros hermanos que, como decía antes en los anuncios Edgardo, que quizás tienen otra forma de dirigirse a Dios y hablan de obligarlo o hablan en forma imperativa, pero la palabra de Dios claramente nos enseña que nosotros debemos pedir que Dios haga nuestra voluntad en nuestra vida. Dejar que Él actúe de acuerdo a lo que Él quiere para nuestra vida. Ojalá que este pensamiento pueda ser de bendición para nuestras vidas y que podamos cumplir esto en nuestra vida. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Que Dios nos bendiga. Bueno, muy bien, damos gracias en primer lugar a nuestro Dios en esta noche por su palabra, porque hemos podido traer nuestras Biblias, porque hemos podido abrirla y leer el consejo de Dios para nosotros. Y también le agradecemos una vez más a nuestro hermano por ocuparse en estudiar, en preparar, en buscar los versículos para compartir con nosotros esta noche. Oramos. Nuestro Dios, te agradecemos porque tenemos este lugar para reunirnos. Te agradecemos porque hemos podido traer nuestras Biblias, porque juntos, en compañía de nuestros hermanos que nos visitan en esta noche, hemos podido abrir la Biblia, abrir y mirar tu palabra, tu consejo, el deseo que tú tienes para nosotros. Y queremos, antes de volver a casa, pedirte, rogarte tu guía, tu ayuda, tu bendición, para que juntos como hijos tuyos podamos practicar la verdad, para que podamos practicar lo que hemos escuchado en esta noche. Ayúdanos a no vivir por las circunstancias que nos tocan pasar. Ayúdanos a tener nuestra fe en ti, aun cuando los vientos son contrarios, aun cuando pensamos que no es lo que queremos para nosotros, pero tu palabra en esta noche nos dice que tenemos nuestro gozo en tus palabras, nuestro gozo en tu poder, nuestro gozo debe estar en la esperanza gozosa de que un día contigo cara a cara y saber que tú eres soberano, que estás por encima de todas las cosas, que siempre quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Padre Santo, que podamos volver a nuestros hogares con tu paz, con tu bendición. Dejamos todas las cosas en tus manos, líbranos del mal. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús.